Analizamos lo que el apóstol Santiago está diciendo, nos damos cuenta de que el apóstol está hablando acerca de la oración. Eso es lo primero, pero no de cualquier tipo de oración. Él está hablando de la oración que tiene resultado, porque él está diciendo que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, que él está hablando realmente de la oración que tiene resultado, no de la oración que nosotros hacemos simplemente por ocupar un espacio en el servicio o para nosotros mostrar que oramos. No. Él está hablando de la oración que tiene resultados. Y él, para utilizar como ejemplo de este tipo de oraciones, hace referencia al profeta Elías. Pero no tan solo hace referencia al profeta Elías, sino que también hace referencia a un acontecimiento específico. Él no está hablando de Elías y está hablando simplemente de una situación aleatoria, o simplemente tomó a un personaje bíblico aleatoriamente. No, él tomó a alguien específicamente, el profeta Elías. Y no tan solo eso, sino que también tomó un acontecimiento específico. El apóstol pudo haber tomado como ejemplo a cualquier otro tipo de profeta. Paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, con los tuyos, en este maravilloso día. Damos gracias al Eterno por la preciosa oportunidad que nos da de existir luego de poder estar aquí y compartir una palabra del Eterno con cada uno de ustedes, mis amados. Hacía un tiempo que no pasábamos por aquí, que no transmitíamos. Hemos estado un tanto envueltos en los asuntos ministeriales. Teníamos el tiempo un tanto liado, pero hemos sacado espacio para continuar con este proyecto. Hemos sacado espacio para seguir compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes a través de esta plataforma Ministerio de Liberación Directriz Divina. Su hermano y amigo ministro Jorge Obando desde la República Dominicana, y en este día tenemos un tema bien interesante y que creo que muchos se van a identificar con él, porque es una realidad que nosotros como iglesia vivimos, y es importante entender por qué pasan estas cosas y qué debemos hacer en medio de situaciones como las que vamos a tratar hoy. Bien, sin más preámbulos, vamos a irnos a la palabra del Señor, específicamente en el libro del apóstol Santiago, en el capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículo 14. Santiago 5:14, y vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dicen así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El Señor añada grandes bendiciones a su palabra y a nosotros que la escuchamos. Amén. El tema que vamos a tratar, y creo que vamos a tener una pequeña serie, una corta serie con este tema, es atrasos espirituales. Ese es el tema, atrasos espirituales. Como bien dijimos al inicio, me parece que esta es la realidad de muchos de nosotros dentro del pueblo de Dios, que hemos recibido promesas del Señor, hemos escuchado la palabra de Dios, el Eterno nos ha hablado, nos ha prometido ciertas cosas, pero que de alguna manera u otra no vemos que esa palabra que Dios nos ha dado
tiene cumplimiento o tiene manifestación. Y curiosamente vemos que el tiempo para que esa palabra se cumpla ya llegó, porque muchas veces el Señor nos da fecha, nos da temporada, nos da indicaciones que nos hacen entender en qué momento se ha de manifestar aquello que Él nos está prometiendo. Pero cuando observamos la realidad, ella es diferente. O sea, nuestra realidad en este plano físico es diferente a lo que Dios ha prometido. Y pareciera ser que lo que Dios ha dicho está atrasado. Muy bien. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué aparentemente suceden atrasos en las promesas que el Señor nos ha hecho? ¿Por qué aparentemente hay un retraso en ese sentido? ¿Por qué? ¿Qué es un atraso? Un atraso viene siendo como la demora de algo. Cuando algo se demora, cuando algo tarda en cumplirse, manifestarse, etc. Y ese es el tema que iniciamos tratando en este día. Atrasos espirituales. Dentro de las razones por las cuales se pueden producir un atraso espiritual, vamos a tratarlos por parte. Por ejemplo, hoy vamos a tratar una razón por la que puede producirse un atraso en nuestras vidas acerca de una promesa del Señor. Y el primer punto que vamos a tratar es la falta de pasión. La falta de anhelo, la falta de pasión, la falta de interés. Si bien es cierto que siempre y cuando dependa de Dios, sus promesas nunca se van a atrasar. Siempre y cuando dependa de Dios, todo lo que Él ha dicho se va a cumplir al pie de la letra. No va a haber variación en el cumplimiento de la promesa de Dios. Hasta ahí nosotros entendemos eso y estamos de acuerdo. Pero la realidad nuestra muchas veces es diferente, porque Dios ha prometido, Dios ha dicho, Él ha hablado y curiosamente no hay manifestación y no hay evidencia de lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Bueno, porque aparte de que Dios tenga una cuota de responsabilidad en el cumplimiento de lo que prometió, también el reino nos hace exigencias para que esas promesas se puedan cumplir. Y es ahí en donde nosotros no logramos entender la idea de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me ha prometido algo, pero yo no entiendo que yo tengo también una participación para que esa promesa se cumpla. Y una de las exigencias del reino es que el candidato a recibir la promesa del Eterno tenga anhelo, tenga pasión, tenga interés para que esa promesa se cumpla. Si el reino te ha hecho una promesa, si el Eterno te ha hecho una promesa, pero en ti no hay anhelo de que esa promesa se cumpla, en ti no hay interés de que esa promesa se cumpla, y tú no tienes pasión para que esa promesa se cumpla, entonces, aunque el Eterno te haya hecho la promesa, y aunque es su voluntad de que esa promesa se cumpla, habrá un atraso en la manifestación de esa promesa. Habrá lamentablemente un atraso. Y pareciera ser que Dios se olvidó. Y pareciera ser que ya Dios no va a cumplir la promesa. Y pareciera ser que el tiempo está pasando y no acontece nada. El punto está en que tiene que haber también una participación de mi parte para que esa promesa se cumpla. ¿Cómo? Bueno, anhelando que esa promesa se cumpla, en expectativa de que esa promesa se cumpla, apasionado para que esa promesa se cumpla, manifestando interés para que esa promesa se cumpla. Ese es el problema, ese es el punto. El apóstol Santiago, nosotros analizando el capítulo 5, está dando algunos consejos a la iglesia. Y uno de los consejos que el apóstol da es que si alguno de la congregación está enfermo, él dice, llamen a los líderes de la congregación, a los ancianos de la congregación, los cuales van a orar por el enfermo, lo van a ungir y
la oración eficaz del justo puede mucho. Lo va a sanar, el favor de Dios lo va a sanar, la misericordia de Dios lo va a sanar. Y curiosamente, el apóstol dice en el versículo 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Cuando nosotros analizamos lo que el apóstol Santiago está diciendo, nos damos cuenta de que el apóstol está hablando acerca de la oración. Eso es lo primero. Pero no de cualquier tipo de oración. Él está hablando de la oración que tiene resultado. Porque él está diciendo que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, que él está hablando realmente de la oración que tiene resultado. No de la oración que nosotros hacemos simplemente por ocupar un espacio en el servicio o para nosotros mostrar que oramos. No, no, no. Él está hablando de la oración que tiene resultados. Y él, para utilizar como ejemplo de este tipo de oraciones, hace referencia al profeta Elías. Pero no tan solo hace referencia al profeta Elías, sino que también hace referencia a un acontecimiento específico. Él no está hablando de Elías y está hablando simplemente de una situación aleatoria. O simplemente tomó a un personaje bíblico aleatoriamente. No, él tomó a alguien específicamente, el profeta Elías. Y no tan solo eso, sino que también tomó un acontecimiento específico. El apóstol pudo haber tomado como ejemplo a cualquier otro tipo de profeta. Porque en la antigüedad hubieron muchos hombres de Dios a los cuales Dios se le manifestó, los cuales pudieron ver la mano de Dios y el poder de Dios en acción. O sea que el apóstol Santiago pudo haber utilizado a cualquier otro profeta como ejemplo, pero no. Tomó al profeta Elías y un acontecimiento específico. Dice que Elías oró. Pero curiosamente el apóstol no solamente dice que Elías oró. Dice, Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Note que el apóstol no simplemente dice Elías oró y ya, no. Él dice Elías oró fervientemente para que no lloviese. No es un personaje aleatorio y no es un acontecimiento aleatorio. Es un acontecimiento específico. Elías oró para que no lloviese, pero Elías oró fervientemente. Cuando nosotros analizamos el contexto que de este acontecimiento específico, nos damos cuenta de que era la voluntad de Dios de que no lloviera. Elías se presentó ante Acab y claramente emitió la sentencia. Pero no fue cualquier sentencia. Fue una sentencia que el mismo Dios había emitido. Elías no estaba hablando por su cuenta. No, Dios lo mandó. Y Dios lo mandó con una sentencia específica, especificándole a Acab que no llovería, y al pueblo también. ¿Por qué causa? Por el pecado del pueblo. Era una sentencia producto de un pecado en el que el pueblo había incurrido. Pero curiosamente era la voluntad de Dios de que no lloviera. Pero claramente dice el apóstol Santiago que Elías oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió por 3 años y 6 meses. Luego dice el profeta, versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Después de que Elías da la profecía de que no llovería, la Biblia dice que Elías se va. Y por allá Dios lo mantiene oculto, por allá Dios lo mantiene escondido. Y cuando ya se cumple el tiempo
Dios se le revela a Elías y le dice: preséntate ante acá porque yo voy a hacer que llueva. Ambas apariciones de Elías fueron producto del mandato de Dios. Ambas apariciones de Elías fueron por la directriz divina. Y dice que Elías se presenta ante Acab y le dice que va a llover. Le dice que Dios ha determinado que llueva sobre la tierra. Y cuando nosotros analizamos, Elías le da la palabra al rey Acab. Pero dice la Biblia que Elías subió al monte Carmelo con su criado. Y estando en el monte, dice que Elías oró una vez y envió a su criado para que observara el cielo, el ambiente, la atmósfera. Y dice que no hubo nada. Volvió a orar y volvió a enviar a su criado. Y esto lo hizo 7 veces. Es importante que usted entienda que ya la orden había sido emitida. Ya el decreto de que lloviera había sido emitido. Y Elías lo recibió como confirmación cuando le dijo a Acab: yo estoy escuchando que viene una gran lluvia. Ya Elías lo había recibido en su espíritu. O sea, era un hecho que ya en el mundo espiritual estaba creado. Era un hecho que ya en el mundo espiritual estaba sucediendo. Pero en este plano no se había materializado. ¿Qué implica? Que Elías, si podía cruzarse de brazos. Elías hubiese podido sentarse a esperar que la lluvia cayera. Él hubiese podido ponerse debajo de un árbol a esperar a que la lluvia se manifestara. Pero Elías no lo hizo así. Elías se fue al monte Carmelo a provocar que lloviera. Y ese ha sido el problema de muchos de nosotros, que hemos recibido una palabra, que hemos recibido un decreto, que hemos recibido una promesa de Dios, pero nos cruzamos de brazos, nos dormimos en nuestros laureles esperando que lo que Dios dijo se materialice. No, Dios te dice provócalo, Dios te dice anhélalo, Dios te dice deséalo, Dios te dice shama rabakata rabashaya. Eva shama aquí marrabashama. Hay gente que Dios le habló. Hay gente que ya Dios le dijo. Ellos vieron la visión, escucharon, pero se cruzaron de brazos, se acomodaron, entraron en un estado de confort a esperar que lo que Dios dijo se materialice. No, provoca a que se materialice. Vamos, anhélalo, vamos, procúralo, deséalo con todo tu corazón. Eva sheta rabakai. Ese ha sido un problema de muchos de nosotros. Hemos recibido promesas, pero están en atraso. Están orbitando sobre la atmósfera de nuestra cabeza. Y pareciera ser que no se materializan. Pareciera ser que es una mentira. Pero el Señor vino a decirte en este día: lo que yo te prometí no es una mentira. Lo que yo te prometí se va a manifestar. Lo que yo te prometí se va a materializar. Pero tú necesitas tener anhelo. Tú necesitas desearlo con todo tu corazón. Tú necesitas tener pasión. La oración sin pasión, sin anhelo, sin deseo, es una oración insípida. Por eso dice el apóstol: la oración eficaz. Porque nosotros tenemos que procurar que nuestras oraciones sean eficaces. ¿Qué implica? Que cumpla con los requerimientos del reino. Una oración que no cumple con los requerimientos del reino es una oración ineficaz. Y para que una oración tenga eficacia, lo primero que tiene que tener es anhelo, es pasión. Y el sustitutivo bíblico para pasión es ferviente. Es ferviente. Ese es el sustituto bíblico para pasión. Ferviente. Cuando nosotros analizamos el término ferviente en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que hay varias palabras griegas para el término ferviente. Dependiendo del contexto en el que el término aparece, hay una palabra griega para ese contexto.
Pero yo estudiando el término ferviente en su contexto original, me doy cuenta que el término ferviente, aunque tenga distintas palabras griegas para él, dependiendo del contexto en el que se encuentre, su esencia es la misma. Ferviente para un estado, para un elemento líquido, tiene que ver cuando ese elemento líquido está ardiendo. Aquí hay agua en este vaso. Esa agua se encuentra en un estado. Está en un estado pasivo. Cuando hablamos de ferviente, la idea está en que esa misma agua está puesta al fuego. Y cuando el agua empieza a hervir, ese estado de ebullición en el que el agua se encuentra, a eso la Biblia le llama ferviente. Cuando habla de ferviente con relación a un objeto sólido, ese término arroja la idea de que cuando ese objeto está bien caliente a tal punto que puede fulgurar, entonces ese objeto está ferviente. ¿Qué implica? Que ha pasado de un estado pasivo a un estado activo. ¿Qué significa eso? Que para que la oración pueda ser eficaz, necesita que pasemos de un estado pasivo a un estado activo. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Tiene que haber anhelo, tiene que haber pasión, tiene que haber deseo. Shama. Tiene que haber deseo, pasión, anhelo en nosotros. Si no hay anhelo, si no hay pasión, si no hay deseo ferviente, entonces no estamos cumpliendo con los requerimientos del reino. Por ende, va a haber un retraso en lo que Dios te ha prometido. No fue que Dios se olvidó. La palabra está dada. El decreto ha sido emitido. Está orbitando sobre ti. Pero perdiste la pasión. No tienes pasión. No lo anhelas con todo tu corazón. Se oye bonito. Hay personas que cuando Dios le da la palabra se alegran. Hay personas que cuando Dios le da la palabra se gozan, brincan, saltan y un sinnúmero de cosas que hacen. Pero al final del camino no lo anhelan, no lo desean con su corazón, no tienen pasión por eso. Por ende, aunque ha sido emitido y aunque en el mundo espiritual está creado, no se manifiesta en este plan. Y le voy a hablar a alguien, sé que le estoy hablando a alguien, pero esta palabra específicamente es para alguien ahora. ¿Sabes que el enemigo, conociendo esto, que tiene que haber pasión, que tiene que haber anhelo, que tiene que haber un deseo ferviente en nosotros, sabiendo él esto, él usa cuerpos estratégicos? Y hay muchas mujeres que el adversario está usando a sus hijos para que sus hijos las aflijan con palabras ofensivas, para que sus hijos las aflijan. Y esa aflicción, porque el alma no puede tener dos sentimientos al mismo tiempo fluyendo en ella. Tiene que haber un solo sentimiento en el alma, porque el alma es una. Entonces, no puede estar generando dos sentimientos a la misma vez. Tiene que generar uno. Y si tú en este momento estás sintiendo tristeza y aflicción por una ofensa que te hicieron, no hay forma de que el alma pueda, por encima de esa tristeza y aflicción, generar pasión. No puede. O es tristeza, o es pasión. O es depresión, o es anhelo y expectativa. O sea, no puede haber expectación y tristeza. No. O es tristeza o es expectación. Tú no puedes estar dividido, tú no puedes estar fragmentado. El mundo espiritual no aprueba la fragmentación. O tú anhelas, o tú tienes pasión, o tú tienes intensidad, o tú tienes expectación, o tienes tristeza.
No puedes tener ambos sentimientos y que el mundo espiritual lo apruebe eso como bueno y válido. Porque para el mundo espiritual la fragmentación no es aceptada. No acepta el mundo espiritual la fragmentación. Es algo que se reprueba. Entonces, estoy hablando con mujeres aquí que el adversario está usando a sus hijos, que el adversario está usando a su esposo para atacarte con palabras ofensivas, con palabras hirientes. ¿Sabe para qué? Para tumbarte la pasión, para tumbarte el anhelo y la expectación. Y que eso a su vez produzca un atraso de lo que Dios te prometió. Es importante que tú abras los ojos y que estés consciente ante la realidad que tú estás viviendo. Y así como hay mujeres que el adversario está utilizando cuerpos estratégicos para de alguna manera u otra mitigar y apagar su pasión, así también el enemigo está usando cuerpos estratégicos en contra de hombres de Dios. ¿Para qué? Para tumbarle la pasión, para tumbarle el anhelo, la expectación y el deseo ferviente por el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿cuál es la idea del Señor? La idea del Señor es que nosotros abramos los ojos y entendamos que no podemos dejarnos robar la pasión. No podemos dejarnos robar ese anhelo ferviente por lo que Dios te ha dicho. No sé cuánto tiempo tienes esperando que se cumpla lo que Dios te prometió. No sé cuánto tiempo tienes a la expectativa de eso. Pero el Señor te dice en este hermoso día, no pierdas la pasión. No dejes que esos cuerpos estratégicos que el adversario está utilizando en tu contra sean efectivos. No lo permitas. La pasión en el mundo espiritual es demasiado importante. La pasión es demasiado relevante para el reino de Dios. Demasiado. Cuando nosotros analizamos el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias en los primeros capítulos del Apocalipsis, nos damos cuenta que hay una iglesia específica a la cual el Señor elogia. Le dice: conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu esfuerzo, conozco tu sufrimiento, tu padecimiento por causa de mi nombre. Tú has examinado a los que se dicen ser apóstoles y a los que son mentirosos, tú los has descubierto, y así que has trabajado, etcétera, etcétera. Esta iglesia tiene tantas cosas buenas que cuando usted escucha al Señor hablar de ella, usted no espera que el Señor vaya a decir algo malo. Usted no espera que el Señor tenga algo malo que decir de esta iglesia. Pero curiosamente el Señor dice: tengo una cosa contra ti. No tengo dos, no tengo tres, tengo una. Y lo que yo tengo contra ti es que perdiste tu primer amor. ¿Qué significa eso? La pasión del principio lo perdiste. Ya no tienes la misma pasión. Entonces, si la pasión no fuera importante, si la expectación no fuera importante, si esa relación apasionada con el Espíritu de Dios no fuera relevante, Jesús no la reclamara. Y note, esa era una iglesia que trabajaba, una iglesia esforzada, una iglesia sufrida, pero había perdido la pasión. ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué me dice el Señor a mí en el día de hoy? ¿Qué me dice? No pierdas la pasión. Y si estás en el momento en el que estás perdiendo la pasión, en donde los cuerpos estratégicos que el enemigo está utilizando en tu contra están siendo efectivos. ¿Por qué cuerpos estratégicos? Porque son instrumentos que su acción te van a afectar. Porque no es lo mismo la acción de uno de afuera de la casa, no es lo mismo el comportamiento equivocado de uno que está afuera al comportamiento equivocado y errado del que está dentro. No es lo mismo. O sea, te va a afectar. Por eso es un cuerpo estratégico. Entonces, tienes que usar estrategias tú también. Tú tienes que entender que el adversario lo que está buscando es robarte la pasión. El adversario lo que está buscando es sustraerte aquel elemento tan importante y crucial, a tal punto que hace efectiva una oración, a tal punto que hace efectiva una adoración. Y yo quiero que usted entienda esto. Tiene que haber pasión en nosotros.
No es lo mismo una oración con pasión a una oración que no. No es lo mismo una adoración con pasión a una adoración que no. No es lo mismo una predicación con pasión a una predicación que no. Necesitamos la pasión. La pasión es un elemento indispensable en el buen funcionamiento de nuestras disciplinas espirituales. Ministro, Dios me prometió, pero no lo veo. Dejaste de anhelar. Dejaste de tener expectación. Dejaste de desearlo con todo el corazón. Dejaste de tener pasión. Detente y pregúntate, ¿dónde quedó mi pasión? ¿Dónde quedó mi pasión por Dios? ¿Qué está sustituyendo? Vamos, analízalo. ¿Qué está sustituyendo? ¿Qué está sustrayendo? ¿Qué se está robando la pasión? ¿Qué se lo está robando? ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es el cuerpo estratégico? ¿Cuál? Es necesario que te detengas. Mujer de Dios apasionada, hombre de Dios apasionado, es necesario que tú te detengas y que lo analices. Y si te das cuenta qué es lo que se está robando la pasión, qué es lo que está sustrayéndote ese elemento tan importante, toma acción y resuelve eso. Pero de una, porque estás en atraso. Hay cosas que ya han debido manifestarse, hay cosas que ya han debido materializarse, pero tu falta de pasión han hecho un stop. Han detenido el movimiento de Dios. El apóstol Santiago pudo utilizar a cualquier persona, a cualquiera de esos profetas del ayer. Pudo utilizarlo, pero no, él utilizó a Elías y utilizó un acontecimiento específico. Un acontecimiento específico. Y dice que Elías era un hombre natural. Elías no tenía ingredientes que lo hacían un hombre sobrenatural. No, Elías un hombre natural, como usted y como yo. Y dice el apóstol que estaba sujeto a pasión igual que usted y que yo. Pero Elías tenía algo que lo diferenciaba. ¿Y qué era lo que lo diferenciaba? Elías oraba fervientemente. Elías no era un hombre pasivo. Elías iba. Elías provocaba que se materialice lo que Dios prometió. Elías iba por ello. Esa es la diferencia entre usted y yo. Que Dios promete algo y usted y yo nos cruzamos de brazos, entramos en conformismo esperando que Dios lo manifieste. Elías no. Elías iba y lo provocaba. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Por ende, yo voy a provocar que Dios lo haga. ¿Cómo Elías lo provocaba? Con anhelo, con pasión, con expectación, con deseo, con deseo en su corazón, con deseo, que el deseo le llenaba el corazón. Eso necesitamos usted y yo. No es porque era Elías, porque Elías oró una vez y no sucedió, oró 2 y no sucedió, 3 y no sucedió, oró 7 veces por algo. 7 veces. No fue de que Elías oró, no. Y no obstante, era evidente que Elías era un hombre apasionado en oración. Cuando el niño de la viuda muere y la viuda se lo pasa a Elías, Elías se lo lleva a la habitación. Elías miró al niño, Elías lo observó. Elías se tiró sobre el niño. No es que Jehová dale la vida, no. Se tiró sobre el niño, oró. Puso sus manos sobre él, lo puso cara con cara, oró por el niño y oró fervientemente hasta que se materializó la resurrección. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. No estés de brazos cruzados esperando que lo que yo te dije se cumpla. No, provoca que se cumpla, provoca que se manifieste, provoca que se haga evidente. Vamos, es necesario que usted y yo hoy más que nunca nos levantemos y empecemos a provocar que lo que Dios ha dicho se cumpla, que lo que Dios ha dicho se materialice. ¿Cuándo será? No es ahora. Dios lo dijo y lo hará.
Dios lo prometió y lo cumplirá, pero tenemos que provocarlo. Sal del conformismo, sal del estado estático. Vamos, entra en calor, entra en pasión, entra en anhelo, entra en deseo ferviente para que lo que Dios te dijo se cumpla. Es necesario que cambiemos de postura, que cambiemos de posición, de ese estado pasivo y entramos en ebullición. Vamos, es necesario que entremos en ebullición en el Espíritu, que entremos en ebullición en el Espíritu. Vamos, es necesario, entra en efervescencia. Vamos, 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 sal de la pasividad, quita la mano, descruza los brazos, levántate de ahí. El proverbista Salomón lo ilustra bien claro. Capítulo 24, versículo 30 del libro del Proverbios, de Proverbios. Dice el proverbista: pasé junto a la viña del hombre perezoso y junto al campo del hombre falto de entendimiento. Y cuando pasé por ahí, lo vi, lo observé y lo puse en mi corazón. El terreno ya estaba lleno de ortigas. Ya la pared de piedra se había caído. Observé y lo medité y dije: un poco de dormir, un poco de cruzar de brazos, cabecear otro poco. ¿Qué dice él? Así vendrá tu ruina como caminante y tu destrucción, tu pobreza como un hombre armado. ¿Qué está diciendo eso? Que el descuido lo único que trae es descomposición y muerte. El descuido lo único que trae es deterioro. Y aunque Dios te haya prometido lo que te haya prometido, si tú no sales de ese estado de confort en el que tú has entrado, no vas a recibir lo que Dios te prometió. Lamentablemente, aunque ya está creado en el plano espiritual, aunque ya es un hecho, aunque haya recibido confirmación, eso se va a quedar orbitando ahí. No se va a materializar hasta que tú no lo anheles con todo tu corazón y entres en pasión por eso. Claramente lo dice Salomón. Proverbios 24, 30. Pasé junto a la viña del hombre perezoso y junto al campo del hombre falto de entendimiento. ¿Qué significa esto? Que este hombre tenía dos problemas. Problema número uno, era perezoso. Número dos, era falto de entendimiento. Porque hay personas que son perezosas pero son entendidas. Este tenía dos problemas. Era perezoso y era falto de entendimiento. Muchos de nosotros estamos así en ese estado de incomprensión. No entendemos que es necesario la pasión, el anhelo, el deseo, la expectación, la efervescencia. No entendemos que es necesario. Estamos pasivos, estamos inertes y estamos queriendo que Dios cumpla. No, así no funciona. El mundo espiritual te exige. ¿Qué te exige? Anhelo, pasión, deseo ferviente. Deseo ferviente. Vamos a dejarlo hasta aquí, esperando que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, esperando que esta palabra te haya bendecido. Si es así, compártela con alguien que tú entiendas que le va a ser de bendición también, ¿verdad? Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo siempre sea contigo. Amén.